Bona tarda, moltes gràcies per la vostra assistència. És per mi un plaer avui presentar aquests dos destacats professors de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, el doctor Miguel Orduña, que és especialista en molts temes de XIX i XX, sobretot cultures polítiques de l'anarquisme i del moviment obrer, i a la professora Diana Rosselli, que és especialista en història indígena, en indigenismes i també en molts altres temes que els permet articular aquesta proposta de parlar-nos avui d'un tema tan interessant, tan ampli com és el de la frontera a Mèxic i Estats Units, i tan rellevant perquè per la història del continent i per la història mundial hi ha hagut molts moments. Pensem només, per exemple, un dels motius més importants per entrar a la Primera Guerra Mundial per part dels Estats Units fou el telegrama Zimmermann, fou l'amenaça de que Alemanya s'aliés amb Mèxic per reconquistar territoris perduts a la guerra mexicano-americana, i això fou un dels grans justificants per al president Wilson per entrar a la Primera Guerra Mundial. I després, menys conegut, però també s'ha de tenir en compte, en la Segona Guerra Mundial, la possible conversió de Mèxic, la possible repetició a Mèxic d'una guerra civil a l'estil espanyol fou també un dels motius per entrar a la Segona Guerra Mundial, per construir un argument defensiu per entrar a la Segona Guerra Mundial. Abans de donar-los la paraula, només agrair-los que hagin pogut ser aquí, que hagin pogut venir aquí a l'Ateneu barcelonès, donar-los la benvinguda. I l'altre dia estàvem fent una reflexió, vam tenir un acte semblant a la Universitat Autònoma de Barcelona, que dèiem, clar, es diu sovint, i és cert, que Espanya, Catalunya són països molt atlàntics, que sabem el nom del president del Salvador, sabem el nom del president de Nicaragua i molts cops no sabem el nom del president de Polònia. Tenim un gran desconeixement a vegades del continent europeu i coneixem bastant bé el continent americà, els països petits fins i tot del continent americà. És cert, és essencialment cert, aquesta idea de que Espanya és un país bastant atlàntic, però al mateix temps també tenim molts forats que ens falta cobrir, com el de la conferència que ens faran avui sobre la història de la frontera Mèxic-Estats Units, i també sobre noms, per exemple, a vegades fins i tot a l'Acadèmia Catalana coneixem pocs noms d'historiadors mexicans, i avui us en portem aquí dos de molt destacats. Moltes gràcies, Miguel, professor Orduña i professora Rosselli Pérez, per ser aquí. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada nos disculpamos por no hablar catalán, no lo sabemos. Estaría bueno poder hablar en otro idioma, quizá alguno local de nuestro pueblo, un náhuatl o otomí, pero tampoco tenemos ese conocimiento. Nos disculpamos. Nos disculpamos por las faltas de ortografía, ya nos señaló precisamente Andreu, uno tratando de poner las cosas en catalán, pero bueno, uno no está acostumbrado, y bueno, el acento a la inversa es complicado. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias, Andreu, por darnos la oportunidad de conversar. Muchísimas gracias al Ateneu de Barcelonés, y vamos a platicarles un poco de las condiciones de la frontera México-Estados Unidos, hacer un poco de recuento histórico. Se trata de hacer una reflexión de larga data que nos acerque precisamente a los acontecimientos recientes que puedan explicar precisamente esto. We will not allow an American city to be invaded and conquered by a foreign enemy. That's what they are. Son enemigos, precisamente dijo Trump. Acerca de los mexicanos que viven en Los Ángeles. Llegó precisamente la National Guard, las fuerzas militares, ante las protestas de mexicanos, y no solo mexicanos, que se desataron a partir precisamente de una razzia, de una acción policíaca de ICE, que es el Servicio de Migración y Control de Aduanas, y que el 6 de junio su jefe
reunió a los empleados de ICE, gente armada, para decirles, hoy vamos de cacería. Y fueron a recoger migrantes que se encontraban en Los Ángeles y arrestarlos sin proceso legal. Al día siguiente, justo en las oficinas de ICE, donde se resguarda a los inmigrantes antes de deportarlos, cientos de ciudadanos de Los Ángeles se concentraron precisamente para protestar en contra de esta acción. Como suele ocurrir en la prensa, lo que vimos fueron incendios de coches. Fue mucha más grande la protesta, la gran mayoría de ellas pacífica, la gran mayoría de ellas en resistencia frente al avance policíaco. Para el día 8 habían cerrado ya una freeway, un highway más bien, que es una carretera, una calle importante que atravesaba Los Ángeles. Y bueno, vamos a tener escenas como estas. Para poder reflexionar precisamente en torno a eso, es que queremos hacer un recorrido un poco de Estados Unidos y de la relación de Estados Unidos con México. El conflicto, la tensión, el intercambio, la interdependencia que hemos tenido México y Estados Unidos nos lleva siglos atrás, por una razón muy importante, y es que hoy en día cuando nosotros pensamos en la palabra frontera, pensamos en esta línea que atraviesa las masas continentales, ¿no? Y que de algún modo va generando este rompecabezas geopolítico donde se delimitan las fronteras de los estados nacionales. Pero la frontera México-Estados Unidos fue por siglos un espacio de una frontera que no era lineal, de una frontera que más bien era una región que era tremendamente móvil, difusa y sobre todo que dio lugar a un espacio en el que ninguna de las fuerzas y de los poderes presentes logró el monopolio ni de la violencia, ni del orden, ni del control de los recursos, de la circulación y de las poblaciones. Dos grandes nociones de frontera se van a gestar y se van a confrontar en términos históricos, en términos ideológicos. Por un lado, pensar que esta idea de la frontera México-Estados Unidos precede a las nociones mismas de México y de Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, todo este espacio que ahora está delineado en parte por el Río Bravo, en parte por los límites que se hicieron después de la guerra México-Estados Unidos a mediados del siglo XIX, tenemos una frontera que es móvil, que es fluctuante y que significó durante varios siglos, tanto para la corona y la monarquía hispánica que estaba en los territorios de la Nueva España, como para las colonias inglesas, y una vez independizadas estas colonias, el reto básicamente de dos cosas: poblar y producir. Es decir, cómo se conciben estos espacios, primero como tierras vírgenes, como tierras vacías, y cómo esto va a ir pensando en el control de los recursos, y el control de los espacios y los recursos solo se puede lograr si se empieza a poblar estas vastísimas regiones. Esto nos lleva a estos dos conceptos, ¿no? Por un lado, lo que desde la historiografía estadounidense le llamaron las Spanish Borderlands, que era básicamente las fronteras de lo que había sido la monarquía hispánica en la Nueva España, y la dificultad que había significado para la corona generar este control sobre estos vastos territorios que abarcan los actuales estados desde Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Durango, y todavía lo que después fue parte de México una vez independiente, pero que pasó a ser parte de Estados Unidos. Ahí tenemos una cosa importante. La otra es la American Frontier. Esa American Frontier va a ser un espacio, una idea e incluso la justificación y la base de lo que se va a entender como el sujeto norteamericano, como el ciudadano libre norteamericano, que va a dar las bases a tres principios básicos de la política norteamericana estadounidense, que es el individualismo, la democracia y lo que ellos llaman libertad. Esto nos va a llevar precisamente a pensar cómo se van a empezar a gestar
desde los dos lados, tanto desde las lógicas coloniales hispánicas como después desde las 13 colonias una vez independizadas, qué es lo que hay, cómo se imaginan que existe el territorio, quiénes lo ocupan, son tierras vacías, aunque estén ocupadas, las conciben como tierras vacías, y esto quiere decir que los enemigos, tanto de unos como de otros, van a ser varios de los grupos indígenas que poblaban esta región. ¿Qué tenían en común estos grupos indígenas? Son poblaciones de movilidad estacional, cazadores-recolectores, agricultores estacionales, es decir, que tienen conceptos del territorio muy distintos. Cuando uno piensa en la guerra en términos más clásicos y tradicionales, si tú ocupas un territorio, vences a un enemigo, su territorio se puede incorporar al nuevo orden. El problema con estos grupos es que son de movilidades estacionales, de modo que si yo conquisto este grupo, su territorio no pasa automáticamente a ser mío porque tantos otros grupos también ocupan ese territorio. Las alianzas que puedo hacer con cierto grupo no implican necesariamente una paz permanente. Los tratados que se firman tampoco implican que eso genere estabilidad sobre el territorio, y eso empieza a ser un desafío durante todo el siglo XVIII, pero también lo va a hacer una vez que las naciones, tanto la mexicana como la estadounidense, consigan la independencia. ¿Qué es lo que va a pensar? Frederick Jackson Turner, en el verano de 1893, presentó una ponencia que se llamaba, el título está en inglés, lo digo en castellano, El significado de la frontera en la historia americana. Fue un congreso de historia. Nosotros, que somos historiadores, sabemos que uno va al Congreso, habla y no necesariamente tiene repercusiones inmediatas, pero la ponencia de Turner en ese momento no fue de grandes ecos, pero en menos de 30, 40 años había sentado con esa perspectiva las bases de lo que iba a significar no solo la frontera para la historia norteamericana, sino también la idea del sujeto americano, un sujeto pragmático, autosuficiente, libre, exento de las amarras del Estado y de los controles ajenos a estos pobladores. ¿Quiénes son los sujetos por excelencia? El pioneer, los pioneros, ¿no? Aquellos que avanzan la frontera como linde civilizatorio y que van a ir tejiendo una alegoría del triunfo de la civilización sobre las tierras nativas. Por un lado teníamos primero, en cambio del otro lado, del lado hispano, teníamos la idea de la frontera que se avanzaba a partir básicamente del complejo misión-presidio, es decir, un avance que iba de la mano de los religiosos franciscanos, jesuitas en algún momento antes de su expulsión, y que iban haciendo una política civilizatoria sobre estos grupos. Pero al mismo tiempo también requería el presidio, es decir, el establecimiento militar que de algún modo resguardaba esa frontera y le iba avanzando poco a poco. Problemas es que una misión requiere que los indígenas se hicieran sedentarios, que aprendieran a cultivar, que cambiaran su patrón de subsistencia en muy corto tiempo. De modo que en realidad estas fronteras, lo mismo en Texas que en California, van a ser tremendos fracasos porque las poblaciones están ahí durante ciertos periodos, otros tantos se van, abandonan las misiones y entonces el ciclo tiene que volver a empezar. Frente a esta noción de misión-presidio, por eso parecía una forma ineficiente de ocupar las tierras, la que sigue, y eso se va a contraponer también en una lógica que va a avanzar con esta imagen que es bellísima, es un grabado, aquí está a color, el original fue en blanco y negro, de John Gast, que es The American Progress, 1872. Si ustedes ven a esta mujer, ¿no?, que representa a la nación americana, que va etérea, fluida, ligera, blanca, ¿no?, que lidera a los pioneros que van abajo en estos convoyes, ¿no?, de carretas, y que además vienen detrás de ellos el ferrocarril, el telégrafo, la agricultura, y que van avanzando sobre cada vez más. Si ustedes ven incluso la iluminación, ¿verdad?, es mucho muy brillante del lado donde viene el American Progress, hacia las regiones tenebrosas, salvajes, donde están poblados lo mismo por manadas de bisontes que por manadas de indios salvajes, bárbaros, ¿no? Y se va construyendo esta idea. ¿Qué pasa con el espíritu de la frontera? Es decir,
se va tejiendo y se va armando y consolidando la idea de un destino manifiesto donde se proclama el éxito rotundo, predestinado de la vida productiva y pacífica sobre el salvajismo, ¿no? Es decir, el sendero de la civilización, decía Turner, es el de la frontera que va avanzando. Primero el agricultor, después el comerciante, después el industrial, que va llevando y haciendo estas grandes urbes, mientras los pioneers siguen, después de esa primera oleada, cuando llegan las segundas oleadas de pioneros, o aquellos que ya van a gestar otras lógicas económicas, entonces los pioneros siguen avanzando la frontera. Es decir, la idea de la frontera es que se avanza sobre unos territorios que son desconocidos, pero que están perfectamente abiertos a la ocupación. ¿Qué se escondía detrás de esta alegoría? Una alegoría exitosa, una alegoría que fundamentaba lo que iba a ser en adelante la política estadounidense. Se escondía, por supuesto, las lógicas de conquista, las lógicas de explotación, las lógicas de despojo, el conflicto en general. Una de las cosas que decía Turner, y esto hay que tenerlo en cuenta porque aquí parecía que la civilización y la barbarie no se tocaban, que eran como perfectamente distintas y que el triunfo de la civilización y el progreso iba a ser progresivo, ¿no? Gradual, pero siempre triunfante. Sin embargo, la noción de desarrollo que subyacía a la tesis turneriana no era lineal. Y entonces, dice Turner, la tierra virgen domina el colono, pues aunque llega vestido a la europea con sus herramientas y formas de pensar, la tierra virgen la saca del ferrocarril, lo mete en la canoa de abedul, le quita los trajes de la civilización y mientras siembra maíz, entre paréntesis, no trigo, y mientras siembra maíz, y en poco tiempo lanza el grito de guerra y arranca el cuero cabelludo al estilo indio más ortodoxo. Es decir, se enunciaba una idea de que el colono se transformaba, es decir, mientras el colono transformaba la tierra salvaje en tierra civilizada, esa tierra también lo transformaba él y en cierto modo lo salvajizaba. Turner destacaba que en el crisol de la frontera los inmigrantes se americanizaban, se mezclaban y formaban una nueva sociedad. Es decir, se dejaba de replicar a la vieja Europa y lo que surgía era algo nuevo, era lo auténticamente americano. Es decir, ahí se estaba jugando también una confrontación con el ideal de lo que significaba lo europeo y lo que iba a ser las características más prístinas de la forma norteamericana. Este proceso va a tener muchísimas variantes, pero paralelamente y mientras se avanzaba sobre las grandes praderas, ¿no? Todo lo que ahora es el centro de Estados Unidos, esta idea del expansionismo norteamericano va a tocar, por supuesto, a la recién creada, muy convulsa, tremendamente inestable nación mexicana, ¿no? Es decir, después de la independencia, del proceso independentista que inicia en 1810, esta dificultad que había tenido antes la corona hispana para poder tener control sobre los territorios del norte, se traspasa también a los nuevos gobiernos independientes. ¿Qué es lo que va a suceder? Básicamente, la ineficacia de las estructuras políticas, burocráticas para tener ese control, y así nos llegamos a la guerra del 47, esta invasión de Estados Unidos sobre México, donde las tropas de Estados Unidos entran hasta la Ciudad de México. Se convierte este episodio en parte fundamental de nuestra historiografía, de nuestros nacionalismos, ¿no? Por ahí tenemos lo mismo, Niños Héroes, y tenemos también la batalla de Puebla, que va a generar ahí como una especie... Después con Francia, ¿verdad? Sí, perdón. Y lo que sí va a pasar, y esa es la siguiente, es esto. Estos eran los límites. Si ustedes ven, lo que tenemos en rojo es la actual frontera, y ahí sí ya la línea muy puntual que separa la frontera, the border, entre México y Estados Unidos, y toda la porción en color durazno, amarilla, naranja, que es lo que dejó de ser territorio mexicano para pasar a convertirse en territorio de Estados Unidos. Por ahí tenemos también la historia de Texas hacia 1836 y los procesos de su independencia y la posterior anexión de Texas a la Unión Americana.
La frontera norte de los Estados Unidos, esa queda mucho más clara desde 1783, y la otra región que también se incorpora con otro proceso político sería lo que ahora es Florida y buena parte del litoral norte del Golfo de México, al que Trump quiere llamarle de otro modo, que es el área cedida por España en el Tratado Adam-Onis. Finalmente, en 1854 va a ser la última porción de los territorios que eran mexicanos que se incorporan con la venta de la mesilla. Y una de las cosas que nos interesan y que iré cerrando la parte más de historia más antigua de esta relación es justamente lo que va a resultar del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que es donde se marca esta frontera. Si ustedes se dan cuenta, lo que pasó es que la frontera de México se retrotrae hacia el sur y esto nos va a llevar a una serie de experiencias muy disímiles. ¿Qué pasa con los mexicanos que vivían en toda esa porción de tierra? Básicamente, de la noche a la mañana se convirtieron en extranjeros en su propia tierra. Es decir, ellos eran mexicanos y, como dirían ellos mismos, ellos no cruzaron la frontera los cruzó a ellos, ¿no? Es decir, de pronto el concepto hispano se va a usar precisamente para los descendientes de esos colonos hispanos que además habían estado poblando todos estos territorios más al norte de finalmente los límites que se establecieron en el Tratado de Guadalupe, y sobre todo aquellos que en sus propias palabras fueron cruzados por la frontera. Muy importante, aquí hay una diferencia entre hispano y latino, porque de pronto hispanos se reconocen como aquellos que fueron descendientes de estos colonos hispanos y que la frontera los cruzó. Sin embargo, hoy en día y desde hace muchas décadas, o desde siempre, en el discurso público norteamericano, básicamente a las autoridades estadounidenses les da igual que sean hispanos, que sean latinos, o que sean esta otra cosa que son los Mexican American, ¿no? Que básicamente serían todos aquellos que cruzaron la frontera después de 1848. ¿Qué se está jugando aquí? De pronto con latino, y empiezan una serie de pugnas identitarias en el día a día de estas poblaciones, que por un lado pueden ser hispanohablantes, pero pueden ser hispanohablantes salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, argentinos, y que no necesariamente son hispanos, aunque hispanos también se denominan por la lengua que hablan, ¿no? Es decir, aquí poco a poco empieza a haber como una frontera y una relación tiene diferencias en cuanto a las formas en las que se fue ubicando y en las que se fue poblando esta región. Yo lo voy a dejar aquí para una breve nota sobre la fiebre del oro, y regreso a dos ejemplos específicamente de comunidades indígenas, y con eso vamos cerrando. Sí, regresando un poco a esta imagen, véanla de nuevo. Justamente lo que tenemos son las 13 colonias, lo que se conocía como las 13 colonias del lado este, y el avance de Estados Unidos, que supone, y quiero reiterar esto, reafirmarlo, supone la imagen de qué es el territorio sobre el que avanzo. Es una construcción del imaginario que tiene, digamos, a esta mujer que va empujando el progreso, pero también tiene la idea de la predestinación y de la idea justamente de que Estados Unidos tiene que conquistar estos territorios para construir, reitero, la libertad, el individualismo y la democracia. Todavía hoy en día, cada vez que Estados Unidos participa del espacio público, del espacio político internacional, va a usar exactamente las mismas palabras: democracia y libertad. Estos avances, como había dicho Diana, son avances que se van a dar lentamente a partir de ocupación territorial, de una migración que viene de Europa y que va avanzando territorialmente. Pero va a requerir de una serie de procesos que aceleren precisamente las funciones. Y particularmente en 1848, apenas un año después de la conquista de la invasión de Estados Unidos a México y del dominio territorial precisamente de la zona norte, va a aparecer precisamente esto que se conoce en la historiografía como la fiebre del oro. Un mito que será fundamental. California es el lugar del oro, es el lugar donde la riqueza puede
conseguirse de manera más o menos sencilla. Requiere el sacrificio individual, sí, requiere atravesar tierras salvajes, requiere enfrentarse a otra serie de sujetos españoles, mexicanos, que son parte de este paisaje al cual hay que derrotar precisamente para conseguir la riqueza. Y aparece entonces una triada que va de la mano del individualismo, la libertad y la democracia, que es la riqueza, la violencia y la superioridad racial. Estas tres condiciones son condiciones que van a acompañar al siglo XIX, son elementos, digamos, de un nivel más cotidiano. Es la posibilidad, en efecto, de hacerse rico. ¿A partir de qué? De la fuerza individual, de la creatividad individual, de las posibilidades del individuo para enfrentarse al mundo circundante. Y una idea del otro, una idea del ser humano al cual se enfrentan, que es este otro, que puede ser indígena, o puede ser mexicano, o puede ser de los españoles que vivían ahí desde hace cerca de medio siglo, que es la idea de la superioridad, y la superioridad particularmente del más fuerte. Por eso individualismo y el derecho a portar armas en Estados Unidos van de la mano. Justamente el arrebatarles la posibilidad de que uno pueda tener un arma es cancelar el individualismo, al individuo mismo. Entonces la afrenta más grande que puede ocurrirle es que el gobierno diga: no puedes pasar aquí con armas. La gente requiere esa arma para construir su individuo y para garantizar su libertad. La democracia tendría que ser el orden político que garantice al individuo a emplear precisamente estas armas. Hay un autor, Gunman Nation, dice: la nación de los pistoleros. Estados Unidos es la nación de los pistoleros. Bueno, para entonces era la pistola Colt de 6 balas, ahora son los rifles automáticos, ¿no? Los cuales, digamos, ellos consideran que deben de tener como su derecho. Quiero cerrar la parte más histórica con 2 ejemplos de 2 comunidades indígenas que han tenido experiencias binacionales. Hace un momento, cuando revisábamos estos conceptos de Hispanic, Latino, Mexican American, estábamos pensando en la población blanca, mestiza, hispano-criolla, ¿no? Toda esta idea de los colonos hispanos que habían ocupado estas regiones con procesos de mestizaje intensos con las poblaciones locales, pero que se distinguían todavía de otras poblaciones indígenas. Les voy a contar 2 casos muy brevemente. La primera es la de las poblaciones Kickapoo y la segunda es la de los muy famosos, pero igualmente complejos y desconocidos, los apaches, ¿no? Por un lado, los Kickapoo, que muy probablemente habían escuchado ustedes a los apaches, no necesariamente a los Kickapoo. Los Kickapoo son un grupo que son originarios, es decir, al momento de la fundación de las 13 colonias, los Kickapoo ocupaban la zona de los Grandes Lagos, es decir, el norte de los actuales Estados Unidos, noreste de los Estados Unidos. Y básicamente lo que vamos a tener ahí son una historia de básicamente 4 siglos de desplazamientos forzados de los Kickapoo. En principio, y hacia el siglo XVII, los Kickapús van a enfrentarse a varias de las tribus aliadas que estaban con los, en ese entonces, de los colonos de las 13 colonias y sobre todo de los cazadores de pieles que andaban en busca de castores. En ese sentido, los iroqueses, que eran aliados de los colonos ingleses, van a ocupar sus espacios y van a ir desplazando forzosamente a los Kickapús. Por ahí va a haber grandes guerras entre los iraqueses, los Kickapús. Los Kickapús se van a aliar con los franceses porque Francia e Inglaterra están en esta competencia por las pieles, y quienes salen perdiendo y van haciéndose en un desplazamiento hacia el sur son los Kickapús. Durante todo el siglo XVIII vamos a ir viendo cómo los van moviendo forzadamente, se van desplazando, se van confrontando con otros grupos que ocupan el sur, se van hacia Illinois, se van hacia Ohio, y hacia 1786 básicamente hacen una gran batalla que es recordadísima con sus líderes,
Little Turtle, Blue Jacket, que son estos grandes héroes, grandes jefes. Ustedes a lo mejor habrán escuchado otros jefes comanches, apaches, ¿no? Toro Sentado, Nube Roja, que la historiografía norteamericana ha insistido mucho en enaltecer y en exaltar como grandes enemigos y al mismo tiempo como los grandes triunfos sobre estas tribus que eran salvajes y bárbaras. ¿Qué pasa hacia 1795 después de esta gran resistencia que ofrecen los Kicapús? Van a tener una igualmente derrota, tienen una batalla muy escandalosa porque logran matar más o menos a 600 oficiales del ejército norteamericano. Evidentemente la represión y toda la entrada posterior fue avasallante para los Kicapús y se empiezan a firmar la historia de los Estados Unidos con los Native Americans, con los grupos originarios. Han sido unas historias de firmar consecutivamente tratados y luego violarlos y desconocerlos igual de sistemáticamente. Ellos participan de esta escena que es también muy paradigmática en la historia de los pueblos indígenas norteamericanos, que es el Trail of Tears, que es el desplazamiento forzado y acompañado por el ejército para meter a varias tribus en las reservaciones en el centro-sur de lo que ahora es Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa después de esto? Tienen las tierras de reservación, pero va a pasar el ferrocarril, como lo veíamos en la imagen, se vuelven a cambiar sus tierras y entonces cuando los vemos ya están en la nueva frontera México-Estados Unidos. Cuando ya están ahí hacia 1850, los vuelven a forzar a dejar las tierras de reservación donde ya los habían obligado a entrar, pero pues también fragmentan esas tierras que les habían cedido, y entonces hacia 1850 hacen un tratado con el gobierno mexicano para que el gobierno mexicano les conceda tierras del lado mexicano de la frontera con la condición de que sirvan dentro de los ejércitos que van a defender a México contra los indios hostiles, entre los que estaban los apaches y los comanches, pero que también los defendieran frente a las nuevas incursiones de los Estados Unidos e intentos de invasión nuevos de Estados Unidos sobre México. Estas dotaciones se van a ir reiterando con más y con menos problemas. Durante Maximiliano se intenta quitar, después Juárez se las regresa. En fin, los tratados en México para concederles las tierras han sido también desiguales, pero por lo menos desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, ya en el gobierno posrevolucionario, las tierras se concedieron. ¿Cómo están a partir de casi toda la segunda mitad del siglo XX? Cosa interesante, los Estados Unidos hacen por lo menos 2 incursiones a tierras mexicanas para secuestrar mujeres y niños Kicapú mientras los jefes estaban en expediciones militares, para llevárselos a la reservación y obligar así a los varones a que fueran a rescatarlos y se incorporaran a las reservaciones. Ahí México hizo varias acciones diplomáticas tratando de recuperar a la población Kicapú, a la que le había dado la nacionalidad mexicana. En algunos casos funcionó, en otros los propios Kicapús dijeron preferimos regresar e incorporarnos a las reservas del lado norteamericano con tal de reencontrarse con sus familias. En otros casos el gobierno mexicano logró los tratados diplomáticos para regresarlos. Ya por lo menos desde los años 90 del siglo XX, los Kicapús son una comunidad que tiene doble nacionalidad, que por lo menos hasta antes del 2000 y más específicamente del 2011, los Kicapús podían entrar y pasar sin pasaporte, ni de un lado ni del otro, porque tienen la doble nacionalidad. Después las restricciones de la frontera, y más particularmente, insisto, después de 2011, nadie pasa sin pasaporte esa frontera, o bueno, sí, pero de manera ilegal. Y los Kicapús entonces se han convertido precisamente en esta migración permanente con doble nacionalidad y al mismo tiempo viviendo las tensiones y los vaivenes de la política entre Estados Unidos y México. Y finalmente, con los apaches. Los apaches, para empezar, es un genérico que se usa para denominar a distintas tribus, ¿no? Los mezcaleros, los caitas, en fin. Pero y no me voy a detener demasiado en ellos, el apache se convirtió incluso en una palabra casi equivalente a indio enemigo, indio hostil, indio infidente desde el siglo XVIII para los colonos novohispanos, pero ya en el siglo XIX los apaches siguen siendo una amenaza, son extraordinarios haciendo entradas a los ranchos, robando ganado, saqueando cosechas, y eso los convierte en un enemigo público.
Una de las cosas que tienen en común los apaches, tanto con el gobierno norteamericano como con el gobierno mexicano, es que ambos gobiernos los consideraron enemigos y extranjeros. Es decir, así como a los Kickapoo se les consideró, se les llegó el punto en el que se les consideró ciudadanos de ambas naciones, a los apaches, a ambas naciones los consideraron los enemigos extranjeros, es decir, nadie los reconoció como parte de la nación y en cambio sí como un enemigo a vencer, e incluso durante algunos destellos y fechas muy concretas, tanto el gobierno norteamericano como el mexicano generaron alianzas para acabar con los apaches. La historia de resistencia de los apaches se ha construido por igual tanto por el enaltecimiento, ¿no?, de las dos naciones, de qué tan grande era el enemigo que vencieron, como de los propios grupos indígenas que cifraron a los apaches como los últimos, cuyas resistencias los hicieron saltar al mar desde San Juan de Ulúa y del puerto en Veracruz, ¿no?, en el Golfo de México, y nadar y esquivar tiburones o aventarse de un tren con tal de no ser llevados justamente a los presidios o a las fábricas en México. Finalmente, y esa es la última, así como hay estas historias concretas, lo que no deja de sorprender es el trabajo sobre el imaginario del indígena y sobre el imaginario de estos indígenas y de lo que significaba el oeste y lo que significaban los territorios sobre los que se avanzaba la frontera, e insisto, y con eso cierro donde empecé, que es esta idea de una frontera activa, móvil, fluida, que precede a la delimitación y a la demarcación de las fronteras y los muros que la nueva política norteamericana está defendiendo. Buffalo Bills, Wild Wild West, que era un espectáculo que se presentó en muchas partes del mundo, pero sobre todo hacia los 70 del siglo XIX, habría por lo menos 50 shows muy semejantes, donde se trabajaba básicamente, es el espectáculo de la frontera. Buffalo Bill había sido un jinete, había participado en el ejército norteamericano y había gestado su fama porque lograba matar por lo menos 12 búfalos al día. Entonces Buffalo Bill llevaba la cuenta también en un catástrofe natural que fue el arrasamiento de los bisontes, y después de eso se hace un empresario y monta con mucha población mexicana hispana, ¿no?, el escenario y el espectáculo de Buffalo Bill, que duró más o menos 30 años presentándose con un circo de 200 personas, caballos, vacas, bisontes, ¿no?, que reproduciendo la idea, ¿no?, de lo que era la frontera y de cómo se estaban articulando las identidades transnacionales, binacionales y sobre todo el estereotipo del indígena, del cowboy mexicano ahora convertido en norteamericano y del pioneer que avanza la frontera. Programa bracero, ¿verdad? Sí. Bueno, recorrido justamente de la historia de Estados Unidos y la frontera creada por ellos mismos en sus avances y en la construcción de la imagen del otro. Una historia muy complicada del siglo XIX. Saltamos de 1872, el cuadro que veíamos, 1893, la historia de la frontera, la fiebre del oro, 1849, la independencia de Texas, es decir, la ocupación de ese territorio y luego la posibilidad de decidir sobre sí mismos y separarse de México en 35 y 36, la invasión a México en 1847 y la guerra civil en 1861-1865. Hay algo, les cuento, por si conocen a algún estadounidense, todos los gringos, como les decimos en México a los estadounidenses, se basan mucho en la historia, pero les cuesta muchísimo ubicarse en la línea del tiempo. No saben muy bien dónde están las cosas. Sí está la guerra civil, pero no saben muy bien cuándo es. Porque buena parte de la historia de Estados Unidos se centra en el mito. Y eso no está mal, ni está bien, ¿no? Es nada más una identidad en la cual se mueven. Pero esta identidad mezcla una serie de acontecimientos del siglo XIX que parecen complicadas precisamente por un territorio tan amplio y por procesos tan distintos. Hablo de esto porque no ha habido la liberación de esclavos cuando invaden México. No hay liberación de esclavos cuando es la fiebre del oro.
no hay liberación de esclavos, por lo menos legalmente. Recuerden que la guerra civil lo que hace es que la población del sur se niega, ¿no?, a liberar a los esclavos y deciden mantener su código. Entonces, el esclavismo está en el centro de la historia de Estados Unidos, y la relación que Estados Unidos teje con estos salvajes, los indígenas, o con estos otros salvajes, los mexicanos, hispanos, mexicoamericanos, etcétera, está también atravesada por el problema de la esclavitud. Y está atravesada por el problema de la esclavitud no necesariamente por la población afrodescendiente, negra, ¿no?, sino por un problema central, que es que la riqueza de Estados Unidos requiere mano de obra, requiere de gente que trabaje la tierra. Y buena parte de esta relación conflictiva con la frontera, esta idea que se tiene acerca de los mexicanos, de los hispanos, de los latinos, de los indígenas, va a ir aparejada de la necesidad de integrarlos como trabajadores. Justamente así, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, ante la falta de mano de obra, Estados Unidos genera un programa bracero, que es un programa precisamente de contratar brazos, de ahí la idea del bracero, para que trabajen las tierras. Son trabajos temporales, se contrata a los mexicanos para que vayan y se les obliga a regresar. Pero digamos, este es uno de los elementos clave que vamos a ver todavía en el presente. Se requiere mano de obra que realice los trabajos que los estadounidenses no están realizando. Y en este sentido se van a convocar precisamente, se necesitan trabajadores mexicanos, no solo trabajadores, sino trabajadores mexicanos. Estados Unidos abre sus brazos para que los europeos entren, italianos, alemanes, que entren precisamente por Nueva York, que vean la Estatua de la Libertad, que se identifiquen con la libertad y entren por ahí. Y paralelamente en la frontera sur se requieren estos trabajadores mexicanos, que la foto no es engañosa, ¿no?, están precisamente controlados bajo rejas para que trabajen y realicen las labores. Estos acuerdos diplomáticos serán muy útiles para los mexicanos, serán muy útiles para Estados Unidos, y inauguran un proceso básico de naturalizar la presencia de mexicanos en Estados Unidos. Pueden quedarse en Estados Unidos o pueden ir y venir, de manera tal que todos en México tenemos familiares en Estados Unidos. Y todos tenemos familiares que han ido a Estados Unidos a tratar de trabajar en múltiples cosas y que regresan y que cuentan las historias. Hay un fluir precisamente de esta población de ir y venir, de contratos temporales, pero también hay un fluir junto con este proceso de integración legal de cruces ilegales. Regresamos a lo que Diana Rosselli nos había contado. ¿Qué son estos otros que identifica Estados Unidos? ¿Son mexicanos? ¿Son mexicoamericanos? Mexicoamericanos serían de origen mexicano, pero que han nacido ya en Estados Unidos. Puede ser una generación o dos generaciones, ya sea porque la frontera los atravesó o ya sea porque son trabajadores que llevan mucho tiempo ahí y han generado familia. O son latinos, o todavía la más complicada, hispanos. ¿Qué son esta población? Bueno, esta población va a construir, sobre todo los jóvenes, identidades propias que van a confrontarse al modo de Estados Unidos. Y estas identidades propias van a ir cambiando generacionalmente. Lo que ahora son los tatuajes, todo joven se tatúa y se tatúan las manos y rostros, etcétera, como parte de una identidad, una construcción de identidad. Hacia estos años, los 40s, va a estar articulado precisamente con el suit, la vestimenta esta de trajes amplios y holgados. En 1943 tenemos esto que se conocen como los Suit Riots, que son básicamente soldados que regresan de la Segunda Guerra Mundial y encuentran a estos jóvenes que se niegan a ir a la guerra, y estos soldados deciden, ¿por qué no?, golpearlos. Y precisamente va a haber una serie de redadas en contra de estos jóvenes, tranquisas, golpizas,
y una persecución donde entonces estos mexicanos van a defenderse frente a los soldados, pero hay cosas que son naturales, ¿no? Que un blanco golpea a un negro es natural, que un negro golpea a un blanco no es natural, ¿no? Y se convierte en un asunto de ilegalidad y persecución. De manera tal que todos estos vestidos con estos suit serán identificados como una amenaza, y una amenaza a la cual hay que aventarle de nuevo a la policía o al ejército. Así conocidos los Tutsi Riots es precisamente el levantamiento de las poblaciones hispánicos, mexicanas, mexicoamericanas, en la zona de California en primer lugar y después extendido en otros lados, incluyendo Nueva York. Espero que vean a la pareja que está del lado derecho, son afrodescendientes, y aquí aparece una cosa interesantísima que vamos a ver en otras tantas fotos, que cuando hablamos de hispanos, mexicanos, mexicoamericanos, estamos hablando no solo de estos sectores, sino también de sectores de población de origen asiático y de población de origen africana, que son precisamente los que van a estar, digamos, construyendo y articulando otras formas de confrontación identitaria. Es decir, frente a la identidad del pioneer, del blanco que va avanzando, vamos a encontrar identidades de resistencia que muchas veces se mezclan y que son interraciales. Habíamos hablado del trabajo. Bueno, justamente César Chávez, nacido en Arizona, esto es estadounidense, va a encabezar el National Farm Workers Association hacia 1965, donde va precisamente a confrontarse a las condiciones de explotación que tienen los trabajadores, particularmente de la pizca de uva. La huelga de los que recogen uvas será muy importante y habrá precisamente un boicot donde se van a sumar distintos sectores. De nuevo, mexicanos y afrodescendientes en una misma lucha. 1965 son años convulsos en Estados Unidos. Recuerden que a Kennedy se le asesina en 1963, a Malcolm X en 1965, a Martin Luther King en 1968. Son precisamente años, digamos, de mucha confrontación y donde está tratando de redefinirse qué es lo que va a hacer Estados Unidos, particularmente la relación con las llamadas minorías. En este universo se va a construir una identidad contraria a la identidad dominante y aparece precisamente una identidad que es muy interesante. Debiéramos detenernos un buen rato en eso, no lo haremos, que es la del chicano, precisamente esta condición intermedia. Esta es una canción de Lalo Guerrero, pondríamos el audio, si quieren al rato lo ponemos, que es una canción muy interesante. Yo soy chicano, señores. Nací del lado americano, es decir, estadounidense. Para México soy pocho. Pochos son los que nacieron allá. No me aceptan mis hermanos, los mexicanos lo desprecian. Los gringos me discriminan, como si fuera extranjero, a pesar de que esta tierra fue de México primero. Ahí tenemos todas las contradicciones en las cuales están viviendo precisamente los pochos. Y el último verso de esta canción me gusta mucho. Por mi educación bilingüe, hablo chicano y gabacho. Gabacho es gringo, es estadounidense, ¿no? Chicano es mexicano. Ya se despide este pocho, este mexicano, americano, nacido allá. Hasta luego, hay los guacho, to watch. It's an American expression, ¿no? Es precisamente del inglés, ¿no? Pero ya pochizado, latinizado, hispanizado, como ustedes quieran. Aquí precisamente tenemos una serie de identidades y quiero detenerme muy brevemente en esto, que son las identidades que se van a enfrentar a una identidad que es la que narramos en la primera parte de esta charla, que es la identidad WASP, así les llaman ellos mismos, WASP. Este acrónimo WASP apunta a white, blanco, anglo, del idioma inglés, saxon, de la etnia saxon, si eso existe, ¿no? Y protestantes. Justamente esta identidad está construyendo una serie de características que quiero que pongan atención. 1. Blanco, es una identificación racial. 2. Anglo,
es una identificación cultural que tiene que ver con el idioma. Saxon o sajones, que tiene que ver con una identidad no necesariamente racial, sino más bien étnica, y protestante, que tiene que ver con una identidad religiosa. Eso es una misma cosa según los Saxon. Y ese es el problema justamente que los Estados Unidos tienen cuando ven al otro. Al otro lo ven como no blanco, cualquier cosa que sea, no blanco, porque lo blanco es lo que nos pertenece a nosotros. Anglo, aquellos cualquiera que hablen otro idioma, de preferencia estos hispanos, bueno, pues son una cosa horrible porque hablan hispano. Segunda, sajones, este grupo étnico. ¿Qué significa este grupo étnico? ¿Qué significa esta etnia? Bueno, ahí justamente entran dos parámetros que son los parámetros de la población mediterránea y la población del norte, en fin, y protestantes frente al mundo católico. El problema que tiene Estados Unidos desde hace rato es serio. ¿Cuál es su identidad americana? Y esta identidad americana está precisamente en juego porque lo que está aquí definiéndose es la amenaza a esta identidad. Pero la identidad a esta amenaza, la amenaza a esta identidad tampoco logra definirse del todo, y creo que ese es uno de los grandes logros de la unidad estadounidense. Hace poco, en 2004, Huntington, un investigador politólogo de Harvard, hizo precisamente un texto que es así, ¿cómo se llama? La crisis que representa este desafío, le va a llamar desafío hispano. Y si ustedes leen este texto, el hispano, es latino, es mexicoamericano, es mexicano, es católico, resulta que mezcla identidades de todo tipo. Entonces, donde los españoles son lo mismo que los mexicanos, bueno, a veces, pero no siempre. Luego los puertorriqueños son lo mismo, pero bueno, los puertorriqueños pues son ciudadanos estadounidenses. No, bueno, ese es un caso distinto, pero no importa demasiado. Los salvadoreños, los hondureños, y resulta que todos forman parte de una misma amenaza. Una amenaza que está creciendo masivamente frente a Estados Unidos y que supone precisamente una serie de problemas graves. Tenemos la frontera, dice Estados Unidos, tenemos la frontera más larga, más amplia, con un país del tercer mundo. Ningún país del primer mundo tiene una frontera de ese tipo con el tercer mundo. Esta frontera supone entonces contigüidad, supone además una migración cada vez más grande de mexicanos y latinos que están llegando por esa frontera, y finalmente aparece la idea de la persistencia y la ilegalidad. Son persistentes e ilegales y son una amenaza por todo esto. Huntington se va a convertir en un ideólogo, y cuando ustedes ven a Trump mandando a los soldados, es precisamente la idea de que hay una amenaza que está ahí. Una amenaza que, si sumas de algún modo, son 20%, si sumas de otro modo, son 2%, y si sumas de otro modo, son 3%. Los argumentos numéricos son bastante variables, pero las imágenes son brutales. En los años recientes hay caravanas migrantes, se juntan precisamente para evitar las razias, y son caravanas que avanzan ya no por Estados Unidos, sino por México, y ya no solo por México, sino por Centroamérica, y son oleadas de gentes que están tratando de llegar al sueño americano. Esta realidad en la que vivimos apunta precisamente a identidades donde los mexicanos en Los Ángeles sacan la bandera mexicana y aún así se sienten estadounidenses, pero no se sienten identificados, y más bien, como siempre, la policía y el ejército se convierten en una amenaza a su existencia, y nos plantean un problema severo, que es que esa frontera, más que la caricatura, más que la posibilidad de poder identificar la realidad a partir de trazos simples, de trazos dominantes, tenemos que ver esa realidad como una realidad sumamente compleja, fluida, contradictoria, no necesariamente conflictiva, pero también muchas veces conflictiva. Un último dato: el país donde más viven los estadounidenses fuera de Estados Unidos
es México. La migración es tanto de un lado como para el otro. La población más grande se jubila y van a Estados Unidos a vivir de su jubilación porque tienen dólares y se vive mucho mejor en México que en Estados Unidos. Tenemos una población de gente estadounidense que vive en México y que tiene incluso ciudades y estados. Baja California es un estado poblado por estadounidenses en términos masivos, o ciudades donde se habla inglés más que el español. Exactamente lo mismo que reclaman los estadounidenses de la población de Los Ángeles. Vivimos en contradicciones y seguiremos viviendo las contradicciones de una frontera que es móvil, donde se insiste en el intercambio y donde vivimos en una profunda interdependencia, y una interdependencia que se articula en gran medida por mucha violencia. Violencia que tiene una historia de por lo menos 2 siglos. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesores Orduña y Diana Rosselli, por esta estimulante presentación de un periodo tan largo y evidentemente con una selección muy interesante de los hechos para articular un discurso coherente y tan estimulante. Passem ara al torn de preguntes. No sé si tenim un micròfon per anar-les... Fem a viva veu. Si us podeu atensar, Josep, tu mateix, ha sigut el primer. A ver, ¿qué iba a decir? En Canadá, de una manera sorpresiva, el Partido Liberal ganó las elecciones por la respuesta anti-Trump. Esto en México, Morena, la coalición de Patricia Sheinbaum, Morena, Partido del Trabajo, etcétera, capitaliza también esta posición, o es más de transigencia. ¿Qué papel hace el PRI, bueno, la coalición esta, la opositora, que es el PAN y no sé quién más? Y después la última, si a nivel panamericano hay algún tipo de respuesta o se empieza a alarvar. Potser agrupem 3 preguntes, si us sembla bé. Llavors aprofitem per... D'acord. Sí, aprovechamos como todavía no tenemos el micrófono, aprovechamos ahora para contestar esta y ya luego haremos bloques de 3. Sí. Bien, ¿ya funciona? Pues ya podemos pasar el micrófono. Gràcies. Sí? Sí. A veure, l'ordre no sé quin era. 1, 2 i 3. Sí, hola. Me ha interesado mucho, porque yo cuando iba a ver películas del oeste pensaba de dónde salen los apaches, pero esta gente de dónde ha venido. Y resulta que son los oriundos de México, nacidos en México. Y resulta que los americanos y los criollos los acusan de extranjeros y los expulsan. O sea, el mundo al revés. Lo que quería decir es que es buena la que nos espera, porque a Trump lo han votado en buena parte los latinos. Y la extrema derecha, las expulsiones de los extranjeros va a ser constante, porque supongo que sabrán ustedes que aquí en Europa está subiendo la extrema derecha y aquí en España a tope, y van a ganar por mayoría. Y entonces, de una forma o de otra, todos los extranjeros serán expulsados de España y de todos los países de Europa. Polonia, bueno, ya lo saben ustedes. Así están las cosas y no nos podemos quejar porque han ganado las elecciones democráticamente. Lo que no vale es que lo que hacen los hermanos. No, a los de extrema derecha no, porque han hecho esto y esto no lo queremos, no. A los de extrema derecha les han votado 3, 4, 5 millones de las personas, de los que sean, y hay que joderse.
Eso es lo que hay. Molt bé. Si pot ser, feu preguntes, ¿eh? Hola, muchas gracias. Les quería preguntar, hay un continuismo sobre los partidos políticos y las élites mexicanas en donde aprovechan sus acuerdos con Estados Unidos y hay como una especie de subyugación constante de México ante Estados Unidos, y creo que esa subyugación sigue siendo hoy más que nunca, porque Morena es lo equivalente al PSOE aquí, o sea, de izquierda a poco. Entonces quiero saber qué tendría que pasar, o sea, estamos en un lugar, en un punto ya muy álgido, para que México pueda pintar realmente como una raya y en vez de mirar hacia América del Norte, mire hacia América del Sur, formando, no sé, una especie de coalición para parar a Estados Unidos o no depender tanto de ellos. No sé si se entendió más o menos. Sí, Bueno, yo creo que sí. Son listos. Soy americano, para que sepan. Así que si me quieren gritar, me pueden gritar. Para la señora, por favor, llegué un poco tarde, pero tenía una pregunta sobre los apaches. Y he leído en un libro de la autobiografía del niño Cochise que mucha de la tribu de los apaches se fueron a la Sierra Madre y vivieron ahí por muchos años. Y en la revista Arizona Highways también hubo un artículo hablando de la tribu que vino de los Estados Unidos y que los indios ahí protegían su terreno usando ametralladoras. Así que me dio el sentido de que todavía estaban viviendo ahí. ¿Sabría usted si siguen ahí todavía? Y tengo otra. Sí, para usted, señor. Otra cosa que no mencionó es que la batalla que está pasando ahora en los Estados Unidos con Trump y con el MAGA y con los extremos de la derecha tiene que ver, pensamos muchos de mis amigos y yo, de que es una guerra de raza, es una batalla de raza, y el miedo que tienen la extrema derecha y Trump y los del MAGA es que en 20, 30, 40 años, 50 años, y los Estados Unidos no va a ser blanco, va a ser marrón. Y creo que eso podría llegar a una guerra civil en un tiempo, pero no creo que sea algo feo como la guerra civil que tuvimos en 1860. Pero eso también depende de quién está en poder en el Pentágono. Porque si es alguien de la derecha, bueno, va a haber un lío. Pero si es alguien que piensa que voy a proteger la Constitución, entonces sería más batallas y supresiones de cosas con la derecha. Hi ha dos preguntes més. Tanquem-les ja? Sí, tanquem aquest bloc i després n'obrim un altre. Sí, perquè aquí hi ha 1, 2, 3 preguntes, les farem després. Fem ara... Sí, jo he vist 1, 2, 3 aquí, eh? És a dir, però tanquem aquest bloc ara. Yo primero, bueno. Hay una cosa que creo que articula varias de las preguntas, que es ¿quién es extranjero? ¿No? Y cómo las derechas del mundo están articulando y potenciando un discurso que había servido desde el siglo XIX para la conformación de los estados nacionales en todo el mundo, ¿no? Y eso nos lleva a una cosa que no podemos explicar: las nuevas formas de esta guerra de razas que sin duda se rearticula en muchos de los discursos de la extrema derecha, sin pensar que hay un reordenamiento de la economía global, es decir, de la economía y del orden mundial.
estamos en una coyuntura, creo, donde en efecto los proyectos y el sueño latinoamericanista, yo antes que mexicana soy latinoamericanista, no solo por latinoamericana, sino por pensar que el proyecto latinoamericano tendría que ser una posibilidad, pero eso implica volver a pensar cómo se están reconfigurando las economías mundiales y en torno a ellas los nuevos poderes políticos o los poderes políticos y sus estrategias en cada una de las regiones y en cada uno de los países. Eso pensando que cuál sería la diferencia, y aquí es donde los proyectos políticos se difuminan entre una izquierda que puede ser una izquierda radical o no, o una izquierda que tiene poco de izquierda, llámese Morena o llámese el gobierno progresista de la parte del mundo que usted elija, sino pensando en que lo que tendríamos no es una subordinación solamente ideológica política, sino las interdependencias, con un poco lo que cerrábamos, y es que los números, si me regresas nada más a este número de los aguacates, que fue el ejemplo que puse, ¿no? Es decir, la cantidad de, no solo en 2.48 billones, ¿no?, de pounds de aguacate que se están, de libras que se están vendiendo, sino la cantidad de empleos que dependen de solamente ese producto, no digamos de toda la maquila, la industria automotriz. Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros imaginamos una serie de alianzas político-ideológicas sin tomar en cuenta los flujos y las formas económicas? Eso requeriría, sin lugar a dudas, y es urgente y tendríamos que estar apuntando todos y todas hacia ello, que sería pensar cómo una economía global de flujos transnacionales está moviendo también los flujos humanos, ¿no? Y que las caravanas que tenemos y esas imágenes de donde la frontera México-Estados Unidos ya no es nada más la frontera México-Estados Unidos, sino es la frontera de Estados Unidos respecto a toda la serie de consecuencias que su economía ha hecho sobre países centroamericanos, sudamericanos, del Caribe, ¿no? Los flujos haitianos que están llegando a México también para llegar ahí, implican que la propuesta de solución, y creo que ese es uno de los grandes desafíos de un gobierno como Morena, tenga respuestas posibles que no sean solamente cerrar fronteras, que nunca ha sido posible. Las fronteras mexicanas son tremendamente permeables, no solamente la sudamericana, sino toda la del Golfo y toda la que llega también por el lado del Pacífico. Todo gobierno que ha intentado, todo estado que ha tratado de cerrar fronteras de lo que ahora es el territorio mexicano, la ha tenido muy difícil porque los puntos de entrada son interminables, ¿no? En ese sentido, decía, la posibilidad de una respuesta política desde México es interesante y se ha intentado, y nada más enuncio una cosa. En el gobierno anterior, López Obrador intentó, con las consecuencias nocivas que eso tiene, hacer inversión y convocar a la inversión estadounidense sobre Centroamérica y articular el corredor transísmico para poder meter, pero entonces generar un corredor de maquilas que tuvo unas consecuencias funestas, literalmente funestas, ¿no?, de feminicidios, de asesinatos, de todo en la frontera norte, y ahora un poco retrotraer esa frontera, hacerla a la altura del Istmo de Tehuantepec, y que esa frontera ahora funcione como un colchón y una salvaguarda de estas caravanas migrantes para que no se estanquen en Tijuana, en Juárez, en todas nuestras ciudades fronterizas. ¿Cuál es el asunto ahí? Pues es que se van contraponiendo y se van poniendo en la balanza males mayores y males menores, o haciendo una respuesta que ha hecho México durante varias décadas, que es ser el buffer de todos estos conflictos latinoamericanos frente a la política nuclear, ¿no?, de Estados Unidos. Lo dejo ahí, seguro tú tendrás más que decir. Nada más para contestar de los apaches. La primera es que los apaches, sí, definitivamente hay poblaciones de apaches, y una de las diferencias importantes, como decía, apache fue un término genérico. Entonces, por ejemplo, los jicarillas viven en algunas regiones de la Sierra Madre, y varios de ellos lograron incorporarse, o incluso como estrategia durante el siglo XIX, de manera consciente y sistemática, se fundieron con otros grupos para que cuando llegaban las redadas y andaban persiguiendo apaches, ellos se presentaban a sí mismos como cualquier otro grupo de la región, ¿no? Por ejemplo, se fundieron con grupos rarámuris, con grupos cucapás, con grupos del norte, que de algún modo hace que sus identidades sean más fluidas.
Que hay apaches armados, sin lugar a dudas, ¿no? Pero, por ejemplo, las estrategias de supervivencia no solamente implican la defensa armada de los territorios, sino también su incorporación a las economías capitalistas, ¿no? Una de las estrategias más efectivas de los kikapús en las últimas décadas del siglo XX y en esto que va del XXI ha sido, por ejemplo, no solo de los kikapús, sino de varios grupos en Estados Unidos, ha sido poner casinos, ¿no? Casinos en estados donde las apuestas están prohibidas y que eso hace que el territorio tenga una serie de flujos mercantiles, comerciales, ¿no? De dinero que hacen que sean menos una amenaza y que se incorporen y jueguen bajo las reglas del juego en lugar de estar defendiendo los territorios de lo que defienden el resto de los pueblos indígenas, ¿no? Oleoductos, carreteras, de ferrocarriles, trenes, minas, hidroeléctricas, etcétera, ¿no? Entonces, solo para sintetizar, los apaches siguen existiendo, sí, existen en varios espacios, no solamente de Estados Unidos, sino también de México, y algunos de ellos durante varias décadas negaron su identidad apache y ahora, desde los años 90, que empieza toda esta resignificación de las identidades indígenas, recuperan su identidad y se vuelven a presentar como apaches. No es que hubieran desaparecido, encontraron estrategias para fundirse y esconderse, y una vez que había mejores condiciones para el reconocimiento de estas identidades e incluso de sus territorialidades, se vuelven a presentar como apaches, ¿no? A ver, el problema central, que lo podemos decir con todas las palabras, es un sistema que impide la subsistencia de la población. Mientras haya un sistema que haga que los sujetos mueran de hambre, no va a haber solución a nada. Es un primer asunto. El segundo asunto, que es fundamental, es que las élites, habían dicho por ahí, ¿no?, insisten en mantener su predominio. Las élites van a construir, y ellas han construido, un argumento racial, y han construido una guerra de razas, y la guerra de razas no es a negros, es a todo aquel que no sea como yo soy, como yo élite. Todos aquellos que hablen español, o que sean negros, o que sean blancos, o que sean chaparros, o que sean altos, o que sean mujeres. Porque el asunto central es que la identidad se construye como una identidad cerrada ante la amenaza de romper privilegios. En este sentido, es muy sencillo. Hay que nombrar extranjero a todos. Pero ojo, no todos son extranjeros. Los franceses que viven en España no son extranjeros, los estadounidenses que viven en México no son extranjeros, porque ser extranjero es ser pobre. Porque ser extranjero es no solo ser diferente fenotípicamente, sino justamente convertirse en una amenaza, y una amenaza de una cosa clave, que es los derechos sociales. ¿Quién tiene derecho a el trabajo? ¿Quién tiene derecho a vivir? Y digamos, ahí hay una primera definición. Nombrar extranjero a alguien es decirle: tú no tienes derechos sociales. Pero sobre todo, y más importante, tú no tienes derechos políticos para exigir derechos sociales. La clave precisamente es entender que vivimos en una comunidad cuyos derechos políticos deben de ser universales. El problema central de nombrar a alguien extranjero es nombrarlo ilegal, y la ilegalidad supone precisamente cancelarle derechos políticos. Mientras los sujetos no puedan organizarse y exigir mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida, pues van a ser precisamente objeto mucho más fácil de las acciones policíacas y militares de expulsión, reclusión y trabajo forzado. Las nacionalidades no importan. En Estados Unidos agarran venezolanos, los agarra ICE, asociación, esta policía migratoria, y los manda a El Salvador. Oigan, yo soy venezolano. No me importa, vete a El Salvador. En El Salvador estoy pagando cárceles para que recluir precisamente a esta población. Eso está pasando porque no importa de dónde eres, no importa si eres de tal lugar o tal otro. De hecho, la esclavitud de las poblaciones africanas en todo el mundo no nos importaba de qué grupo eran, ni qué idioma hablaban, eran negros. Todos ellos eran negros. Y esta condición de negros unifica precisamente las posibilidades del ejercicio de la acción política, y una acción política que es clara, que es la acción militar y policíaca, la persecución, ¿no?, a los ilegales.
punto es justamente, creo que la frase más potente es: nadie es ilegal. Es mucho más potente que incluso todos somos migrantes. El problema central es precisamente la legalidad y la posibilidad de que tengamos de exigir derechos políticos para a su vez exigir derechos sociales. Me parece que, digamos, eso podría simplificar una serie de contradicciones diversas. Los partidos políticos, bueno, son una forma de más o menos contener las exigencias de derechos políticos. Pero las exigencias de derechos políticos no se contienen en los partidos políticos, ¿no? Y eso lo vamos a ver en un montón de otros lados. Yo ahí lo dejaría. Si alguien quiere hacer otra pregunta, querían hacer otra ronda. Sí. Sí. S'està acabant, ja, ara. Hola. Quería preguntar, ¿cómo es la política migratoria en México respecto a países centroamericanos? ¿Hay deportaciones, también como hace Trump? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, ¿qué posibilidad tendría México de participar de los BRICS para resolver este problema tan grave que tiene con respecto a Estados Unidos? Sí. Gracias. La última, ja? Sí. Ya atrás sí la veo.
Allá. Sí, sí, la última. No, mi pregunta sale un poco del esquema que hay ahora. Han utilizado el término hispanoamericanos, latinoamericanos, sudamericanos, iberoamericanos. A mí me gustaría saber si estas nomenclaturas encierran algún concepto que para mí desde aquí no aprecio. Y luego una pregunta adicional respecto a Sudamérica, ¿no? Que es el hecho de la confrontación dentro del mismo Sudamérica, entre, digamos, no sé la terminología cuál sería, los indígenas de Sudamérica, del sitio de Sudamérica, y los criollos, no sé cómo decirlo, si guardan, o sea, qué papel juega también en estos términos de México, Estados Unidos y en general en Sudamérica. Tanquem ja les preguntes, ¿eh? Empiezo yo y tú también. Bueno, en efecto hay una reorganización mundial del trabajo y las decisiones de las élites del capitalismo han empobrecido no solo a América Latina, sino a la población en Estados Unidos, ¿no? A los mismos... ha cambiado la estructura de producción de acero, ha cambiado la producción de la materia prima básica, ¿no? Se ha generado una transformación tecnológica que lleva a que todo el mundo estemos con esto, ¿no? Y esto pues, supone una serie de relaciones de producción de distinto orden. Y en este sentido, básicamente estamos en un reacomodo del capitalismo que supone un reacomodo de la mano de obra. Lo mismo pasó en el siglo XIX. Y en América Latina fuimos receptáculo de una gran cantidad de población europea, italiana, española, irlandesa, alemana, que se quedaron sin trabajo porque había un reacomodo y fueron expulsados de sus tierras y llegaron a América continental, no solo a Estados Unidos, a buscar futuro. Ahora está a la inversa el proceso. Bueno, es parte precisamente de esto, pero lo que no deja de llamarme la atención es cómo se construyen discursos políticos identitarios precisamente para organizar este proceso económico. Por supuesto, no se puede expulsar a todos los extranjeros de Estados Unidos. Expulsar a todos los extranjeros de Estados Unidos supone dejar a Estados Unidos sin población, ¿no? Porque Estados Unidos, desde su propia identidad, pero en términos fácticos, está construida de migrantes. La cosa es qué migrantes y cuáles no, ¿no? El primer ministro de Alemania le acaba de recordar a Trump que su abuelo es alemán, ¿no? Él mismo es hijo de migrantes. Pero el asunto es justamente migrantes de dónde. Y los migrantes de América Latina no pueden ser expulsados porque se requieren para la pizca de alimentos, pero no solo eso, se requieren para la construcción, se requieren para los restaurantes o los negocios de restauración, como le llaman aquí. Buena parte de la cocina está producida por mexicanos y centroamericanos, empacadoras de carne en toda la zona norte, ¿no? Buena parte de la mano de obra está trabajando en estas instancias y en efecto no puede ser expulsada. Pero la amenaza de expulsarlos genera un trabajo más precario y las posibilidades de una mayor explotación. Y ese es, digamos, uno de los elementos claves. Siempre está la amenaza y la amenaza hace que tú aceptes las condiciones de trabajo tal como te las dan. En ese sentido, esta serie de amenazas va a funcionar en dos rutas. Por un lado, en la unificación política de lo que debe de ser Estados Unidos, el WASP, White American Anglo-Saxon, y por el otro lado, una serie de condiciones de precarización del trabajo, ¿no? Todavía mayores. La puja y el empuje de migrantes seguirá, pero va a ser cada vez más complicado llegar. Y más complicado llegar quiere decir que hay una migración que pasa, digamos, venezolanos que tienen que atravesar el Darién, tienen que atravesar Centroamérica, tienen que atravesar México y tienen que llegar a Estados Unidos. En cada uno de esos lugares va a haber más violencia y más cobro de dinero. Y esto va a generar toda una cadena productiva, ¿no? de la migración. Que es capitalismo también, ¿no? El capitalismo se basa en
la producción de vicios, en la producción de cosas que son absolutamente indispensables como las drogas, como el tabaco, como el alcohol, ¿no? Pues eso ha sido, digamos, el motor fundamental del capitalismo durante mucho tiempo. México sí expulsa también, y expulsa masivamente. Y las condiciones que viven los migrantes que atraviesan México son horripilantes, horripilantes. Violaciones, secuestros de policías y de grupos organizados que no necesariamente son policías, pero están vinculados con instancias del Estado. Es todo un negocio, ¿no? Y es un negocio que como negocio funciona de maravilla en todas las cadenas de producción. Al mismo tiempo, México está acogiendo buena parte de esta mano de obra, ¿no? Y están ahora siendo trabajadores de la construcción haitianos, por ejemplo, ¿no? Mientras México pueda seguir produciendo y generando una mayor riqueza, pues va a poder absorber a esta mano de obra, siempre y cuando haya una economía pujante y siempre y cuando haya una mano de obra dispuesta a todo. Creo que en efecto, repito el asunto, ¿qué identidad es la que estamos construyendo y qué idea de justicia? Creo que tenemos que pensar más allá de las fronteras, pero está complicado porque las fronteras nos permiten identidades políticas de cohesión. Y justo ese es el problema central. La escena inicial con la que empezamos es una escena de una serie de violencias generadas por la policía que llega a Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad santuario. ¿Qué quiere decir eso? Ahí no entra ICE, por decisión del municipio. De Los Ángeles, del municipio. Y lo que hizo la Washington es violar la autonomía política de la ciudad de Los Ángeles. Eso es una violación de derecho político de las regiones frente a un poder central. Y eso es una serie de cosas que están en pugna, porque justamente lo que está en pugna es la gran autoridad del centro frente a las periferias, que no es más que cancelar los derechos políticos de la población. Eso es la derecha. La derecha es la cancelación de los derechos políticos de la población. Evidentemente hay no solo emotividad e indignación cuando hablamos de todos estos temas, sino un poco de frustración de la complejidad de la maquinación del capitalismo global, ¿no? Que yo estoy de acuerdo. Estas formas disruptivas de un orden que ya de por sí había instaurado un sistema social a nivel global de injusticias, asimetrías y de explotaciones escalonadas. El asunto con estos cambios en las formas de producción implican los reacomodos y los reposicionamientos no solo de las poblaciones que se consideran trabajadoras, sino que ahora se les van sumando condiciones que justifican en el discurso general las inequidades y las asimetrías, la explotación, el despojo, el desprecio, ¿no? El arrebatarles los derechos básicos más elementales. Y eso es lo que nos lleva a pensar que en el caso mexicano y nuestra relación intrínseca, inherente, ineludible con Estados Unidos, nos coloque en un centro que polariza, ¿no? Una dinámica global que regiones como Europa viven con diferentes frentes, ¿no? En cambio la nuestra es una relación intensa con uno de los centros imperiales de esta economía global y frente a una región a la que México queda en medio y a la que difícilmente puede dar respuesta de manera unilateral. Todo esto para decir precisamente cuál es la respuesta de México y cuál puede ser la respuesta de México, ¿no? Que ha sido uno de los grandes debates. Evidentemente desde los derechos humanos todas y todos decimos nadie es ilegal, pero al mismo tiempo México tiene que enfrentar caravanas que desde el 2018 hacen que entren 8,000, 10,000, 11,000, 15,000, 30,000 migrantes, ¿no? De América Latina y que México tenga que responder no solamente con sus capacidades de instaurar el orden, sino también de asumir, abrazar y generar las condiciones humanas mínimas para que estos migrantes puedan
pasar y al mismo tiempo se queden varados y que, por ejemplo, ciudades como Tijuana tengan de repente que lidiar con campamentos masivos de migración multinacional, ¿no? Que ponen en riesgo de algún modo también las lógicas locales y que van incrementando el conflicto y las tensiones en cada uno de estos espacios, llámense las ciudades del sur como Tapachula o llámense las ciudades fronterizas. Y entonces la pregunta es, ¿se puede desde un solo espacio como México hacer una respuesta a un problema que es regional y global y que tiene todas estas escalas? Pues evidentemente no, ¿no? Y al mismo tiempo nosotros, y nosotros digo un nosotros general de asociaciones, académicos y seres humanos, pensar que no, de ninguna manera el trato inhumano hacia las personas en migración puede ser justificable. ¿Cuáles son los medios y cuáles son los mecanismos para garantizarles derechos? Ahí tenemos un problema importantísimo que es con el que lidian nuestras autoridades. Y en ese sentido vienen ligadas a otras lógicas. Sí, decía Miguel, el tránsito de los migrantes, y aquí hago un paréntesis para responder. En general, latinoamericanos asumimos como ese apelativo PAN, que incluya todo de México al sur, ¿no? Todo el continente, incluyendo caribeños, incluyendo incluso aquellos espacios que siguen siendo territorios asociados a países como los Países Bajos o Francia, ¿no? Independientemente del idioma que se hable. Para eso, por ejemplo, se utilizó mucho Iberoamérica, porque entonces así no nada más éramos Hispanoamérica, porque los hispanoamericanos pues, somos los que hablamos castellano, ¿no? Pero también queríamos incluir a toda la América portuguesa o de habla portuguesa, y entonces ya Portugal, España, Ibero, y entonces ya nos metían ahí, pero eso dejaba fuera a todos los que tenían hablas francesas o inglesas, ¿no? Que también tuvieron colonizaciones de Inglaterra en algún punto de su historia. Y finalmente sudamericano, es decir, nada más para el bloque, la masa continental que empieza entre Colombia, Venezuela, hacia el sur, y ya, ¿no? Ibero, hispano, Sudamérica, sí, y latinoamericano. Y panamericano. Y bueno, el panamericano, pero el panamericanismo tiene sus raíces ahí en un proyecto más de francés, ¿no? De competir ahí la puja de la influencia norteamericana o anglo sobre América. Entonces, regresando a esta otra cosa, decía, ¿en qué medida México se convierte en un país destino? Y en qué medida, decía, puede hacer una respuesta desde este punto hacia un problema de ámbitos generales. Y eso me lleva a una pregunta que era importantísima. ¿Qué se está privilegiando ahora, la lucha de clase o la lucha de raza? Porque evidentemente aquellos afrodescendientes, African Americans en Estados Unidos, en Atlanta, gobernando y haciendo empresas transnacionales multimillonarias, no viven las mismas injusticias que viven los trabajadores afrodescendientes en otros con precarizaciones laborales. Y ahí es donde parece muy importante retomar una discusión que parecía zanjada, que tiene que ver con la raza, ¿no? Y con una idea que por lo menos en las discusiones mexicanas y extendidamente latinoamericanas, hubo un momento en que dijimos, ya no vamos a hablar de razas porque no hay razas, porque entre los perros hay razas, pero entre los humanos no hay razas, y dejamos de lado una serie de discusiones que ahora se reavivan y que vuelven a mostrar no solamente el fenotipo, sino el fenotipo asociado a ciertas características morales y a ciertos comportamientos, prácticas, que desde un núcleo se considera que todas esas personas son un riesgo, y es la base precisamente de considerar de esa frase que está ahí, todos aquellos son invasores, no solamente son extranjeros, son invasores, es decir, son aquellos que amenazan. ¿Y qué es lo que amenazan? Es un periodo de construcción. Las crisis son lo que permiten, ¿no? Volver a pensar quiénes somos nosotros, y la pregunta que hacía Huntington sigue en vilo, porque todo lo que no somos es lo que tenemos claro. Lo que somos lo vamos a ir viendo poco a poco, pero sí sabemos lo que no somos, y entonces viene esta idea de los bad hombres, ¿no? Todo aquel que parezca mexicano, todo aquel que parezca latino, todo aquel que sea más moreno, más marrón,
muy probablemente sea un bad hombre, ¿no? Y alguien dice, oye, pero tenemos morenos marrones que están interviniendo en la política global, ¿no? Claro, porque entonces ahí el entrecruzamiento entre fenotipos, razas, evidentemente está marcado por la posición en la que te encuentras dentro de un entramado económico y de clase. Siguientes preguntas que no estuvieron en esta conferencia. ¿Qué pasa cuando entonces privilegiamos las luchas culturalistas, ¿no? Es decir, donde no solamente estamos entretejiendo raza y clase, sino que estamos entretejiendo otros sectores desplazados u otros sectores marginados, llámese disidencias sexuales, feminismos, infancias, y de pronto se empieza a resquebrajar una serie de luchas que no se pueden leer en bloque, ¿no? Y que entonces tendremos que volver a pensar y cómo puede haber ejes y luchas que son transversales tanto a poblaciones en Estados Unidos como en América Latina, las luchas afros, ¿no? Las reivindicaciones, Black is Beautiful, todo lo que se emergió después de estas escenas de brutalidad policial en Estados Unidos en años pasados, y que se van rearticulando, pero que la respuesta es precisamente esta, un Trump y una población en Estados Unidos que considera que Trump es el que va a poder rearticular qué somos después de ese resquebrajamiento. Y ese es el peligro y ese es el gran desafío al que nos enfrentamos el resto, de cómo desmontar una narrativa que sigue insistiendo en que podemos ser unos y que todos los demás son invasores, extranjeros, ilegales, amenazas, ¿no? Y que lo mismo nos van a tratar como a los apaches les trataron durante siglo y medio, ¿no? En todo caso, y para no irnos esta muy bonita tarde de viernes en el Ateneo Barcelonés con el ánimo decaído, quiero pensar que una de las cosas que van a dar fruto es precisamente la intercomunicación y las posibilidades de articulación de luchas que en otro momento podíamos haber concebido como aisladas y que en este momento tenemos intereses comunes, ¿no? Un interés común de no perpetuar las injusticias y sobre todo de no replicar los discursos, y ese, para que vean si es un desafío que asumimos nuestro como trabajo de base, que es que, por ejemplo, en México ahora, que es un país destino o un país que está albergando tantos migrantes latinoamericanos, que en México no reproduzcamos el discurso racista, xenófobo, ¿no? Que está permeando y que permeó de manera tan profunda en los Estados Unidos, ¿no? Cuando nuestras élites, nuestros colegas, dejen ustedes las élites esas que gobiernan los millones, nuestros colegas, nuestros compañeros, nuestros vecinos dicen, es que qué miedo porque hay tantos migrantes, estamos en peligro. No, dice, espérense, no, en efecto tenemos una serie de desafíos, pero lo que sí podemos hacer, y por eso decía, cerremos la charla con un poco de esperanza, es precisamente en encontrar que si bien es un desafío en términos operativos y políticos, lo que no haremos será reproducir los discursos de odio, los discursos de miedo, los discursos que pintan al otro como si fuera el peor de los invasores, el peor peligro frente al cual hay que cerrar filas, ¿no? Y creo que es un desafío que a ustedes no les es de ningún modo ajeno, porque han tenido también que hacer una respuesta frente a estas lógicas que evidentemente no solo operan en América, sino que nos competen ahora a todo el mundo. Eso. Muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias, Diana, por una charla tan interesante. Nos vamos con más preguntas que certezas porque ha sido una gran charla. Muchas gracias.